La iglesia se reúne para escuchar la palabra y para participar de la cena del Señor, en que estudiamos el Salmo 23, que aunque puede parecer que lo que nos transmite el Salmo, como ya hemos dicho en la ocasión anterior y en esta mañana también, parece que lo que quedan son palabras hermosas, palabras, buenas intenciones, buenas condiciones para el creyente, la condición del creyente. No puede ser tampoco más oportuno cuando estamos delante del pan y el vino, que simbolizan el sacrificio de Cristo, porque como han escuchado, cuando miramos el Salmo 23, recordamos el sacrificio de Cristo en la cruz, recordamos lo que Él hizo, lo que a Él le costó para ser el pastor de la iglesia, derramar su sangre, su cuerpo en la cruz. Eso es lo que recordamos y lo que miramos en el trasfondo del Salmo, y eso es lo que recordamos también cuando estamos delante de estos símbolos. Dice el Salmo 23, el principio solamente, no hace falta leerlo todo ya que lo leímos antes. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Esta segunda parte de este principio del Salmo es lo que vamos a ver en esta mañana. Vamos a ver algo acerca del descanso del alma, pero vamos a presentarnos nuevamente, brevemente, delante del Señor para encomendarnos ante su palabra. Nuevamente, nuestro Señor y Padre, te pedimos que tú seas con nosotros en esta hora, que tú toques nuestros corazones, nuestras mentes, que tú des luz, Señor, a nuestro entendimiento a la hora de exponernos ante tu palabra, para que tú, Señor, por medio de ella ministres nuestros corazones, para que tú, Señor, por medio de la exposición de tu palabra, derrames de tu gracia sobre esta iglesia, en este lugar, para que podamos ser edificados en ella. Abre nuestros oídos, Señor, nuevamente. Permite que podamos atender a tu verdad, a tu enseñanza, al reflejo de Cristo, Señor, sobre toda tu palabra, para que ésta llegue a nuestros corazones y traiga y cumpla, Señor, los propósitos para lo que tú la envías. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, acabamos de ver la primera de las enseñanzas, que tienen que ver con aquello que el creyente obtiene por tener un pastor como el que tiene, un pastor como es nuestro Señor Jesucristo. Acabamos de ver algo sobre el nada me faltará. Y dado que esta podría ser lo que en un sentido engloba a todos los demás que se comenta, que se dice a continuación del Salmo, quisiera detenerme un poco más por medio de un ejemplo bíblico que vamos a ver para poder observar las riquezas que esto contiene. Lo que hace David, a partir de aquí, es un recuento. Así como un recuento de esas cosas que él observa, que su pastor le provee. Ese es el nada me faltará. Y David hace un recuento. El descanso en ciertos lugares, la guía junto a aguas de reposo, su cuidado fiel, hasta en esos valles oscuros por los que hace andar. También la vara. La vara es con el propósito de dar lo mejor a aquellos que le pertenecen. Y hasta eso infunde aliento. Ven, el nada me faltará abarca todo aquello que Dios prepara para que nosotros andemos, para que nosotros crezcamos en medio de esas cosas. Porque cuando estamos ante ellas, son por las que Dios quiere conducirnos. Cuando estamos en ellas, nuestra alma es prosperada. Y es ahí donde encuentra la satisfacción y el contentamiento que no encuentra en ningún otro sitio, que no encuentra en nada más. Es la voluntad de Dios. Y el creyente andando en lo que Dios quiere, aprende el contentamiento, como decíamos antes, andando en lo que Dios quiere que nosotros andemos. Para entender algo más de esto, vamos a fijarnos en el ejemplo de Abraham. Vamos a leer un texto acerca de un acontecimiento en la vida de Abraham, y deberíamos hacerlo teniendo en nuestra mente las palabras del profeta Isaías, aquellas en el capítulo 51, en el versículo 1 y 2, que decía: oídme los que seguís la justicia, dice el Señor por medio de Isaías, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a Abraham, vuestro padre, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Poder mirar a Abraham de esta manera que nos dice en Isaías: mirad a Abraham,
y el ejemplo que Dios nos deja por medio de él. Si tenemos deseo de alcanzar la justicia, si deseamos andar junto a Cristo, este es un buen ejemplo a seguir. Y para eso lo tenemos en la Biblia, para que lo miremos y lo atendamos como ese ejemplo que Cristo ha querido dejarnos. Abraham, vamos a hablar del descanso. Y quizás en este texto que vamos a leer después, no se habla del descanso de Abraham, pero se entiende. Y vemos una condición en la que Abraham llegó a estar, un efecto que produjo en la vida de Abraham lo que Dios había hecho con él. Abraham, podríamos decir, que encontró descanso en tierra extraña y con gente extraña. Dios le proveyó de esa paz en ese momento de su vida, una paz que no todos encuentran, y menos aún en situaciones difíciles. Hasta un rey pagano, Abimelech llegó a decir, un rey con el quien Abraham hizo un pacto, llegó a decir de Abraham que Dios estaba con él en todo lo que hacía. Eso lo dijo un rey pagano. Abraham andaba en rectitud ante Dios. Abraham fue bendecido ampliamente. Tuvo momentos en su vida en los que salió a relucir el pecado, pero nos es dejado como ejemplo de esto que vamos a mirar. Él fue bendecido en un lugar, en una situación personal, una vida tranquila. Había obtenido el hijo prometido, el hijo que Dios le había prometido desde hacía mucho tiempo, Isaac, y por medio del cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Ya tenía a su hijo, la promesa de la redención divina por medio de este hijo. ¿Qué más podría desear Abraham? ¿Qué más podría tener? Ese hombre vivía en paz, vivía en una situación de descanso, pues en ese lugar, en esa situación, en ese momento de tranquilidad en su vida y de paz, Abraham recibió una indicación de Dios. Le llegó un mandato claro, que dice en el capítulo 22 de Génesis, versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, esto es de estas cosas, de esta situación de la que estoy hablando en la vida de Abraham, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu Isaac, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Fíjense qué situación más peculiar a la que se tiene que enfrentar Abraham. En ese momento de tranquilidad en su vida, en ese momento de paz, habiendo obtenido todo lo que había obtenido, Dios le dice, coge a tu hijo, tu único Isaac, y ofrécelo en el holocausto. Mátalo. No se nos detallan los pensamientos que le pasarían por la mente a Abraham. Serían muchos pensamientos, pero no se nos detallan. Solo se nos dice una cosa. Solo se nos dice lo que hizo Abraham. Dice el versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Eso es lo que se nos dice. Eso fue lo que hizo Abraham, obedecer. Yo me pregunto, ¿es posible que un hombre ante algo así es capaz de seguir lo que Dios le plantea porque sí? Simplemente porque Dios se lo pide, pero como que está esperando que Dios le demande algo importante para entonces poder mostrar su obediencia y su integridad. Porque eso es lo que nos dice el texto. Abraham obedeció, como si estuviera esperando eso que Dios le pedía. Fíjense lo que decía de este rey pagano, Abimelech. Se percató, este rey se percató de que Dios estaba en todo lo que hacía Abraham. Y si un incrédulo percibe esto,
Si un incrédulo es capaz de ver que Dios está en todo lo que hace un hombre como Abraham, no es por algo fortuito, no es por cierta acción, cierta ocasión, algo que hizo un día Abraham y este hombre dice, Dios está en todo lo que hace Abraham. No es por algo fortuito, por algo ocasional. Es esa forma de conducirse en todo lo que hace y los resultados que se obtienen de ello. La respuesta de Abraham ante el mandato de Dios en su última instancia fue una acción. Eso fue lo que hizo Abraham, actuar, una acción. No importa tanto lo que pasó por su mente, que seguro, como decía, que fueron muchos pensamientos, aunque no se expresen, aunque pareciera que no, seguro que fueron muchos pensamientos, pero no importa lo que pasó por su mente. Lo que hizo fue lo que tuvo lugar para Dios, lo que Dios miró. ¿Cuántos se excusan o nos excusamos diciendo que no queríamos hacer lo que hicimos? ¿Cuántos hacen cosas y dicen, es que yo no quería hacer eso? O al contrario, están llenos de buenas intenciones, pero nunca hacen nada. Buenas proposiciones, están dispuestos, quieren hacer, se proponen a veces un poco, pero nunca hacen nada. Sus mentes planean muchas cosas buenas, pero son incapaces de hacer ni una sola para acrecentar la santidad en sus vidas. Vamos a avanzar un poco más en esta historia de Abraham, no vamos a detallarla toda. Después de casi consumar el sacrificio de su hijo, dice que Dios hasta detuvo su mano con el puñal. Después de casi consumar el sacrificio, cuando Dios proveyó de un carnero en el lugar de Isaac, de su hijo, entonces Abraham fue reforzado en la promesa que había recibido mucho antes. Cuando Dios proveyó, vemos cómo Abraham fue bendecido por Dios. De qué manera fueron abiertas todas las necesidades, fueron cubiertas todas las necesidades de Abraham. Dios proveyó para él. Y cómo Abraham fue prosperado en todas las cosas. Incluso se nos dice que su muerte, más adelante, dice que fue en buena vejez. En el capítulo 25, versículo 8, su muerte fue en buena vejez, no solo su vida, no solo ese descanso, esa tranquilidad, hasta su muerte fue en buena vejez. Qué ejemplo para nosotros de que Dios provee para que nada nos falte. Esto tiene sentido con lo que estábamos viendo antes, es el mismo salmo y continúa en una línea. Si quisiéramos nosotros retroceder a la vida de Abraham, mucho tiempo atrás, hasta poder ver dónde está el comienzo de una vida íntegra, si es que en algún momento él hizo algo que fuera muy destacable, algo que fuera notorio, algo que fuera significativo, para que pudiéramos destacar, Abraham fue un hombre íntegro, desde ese momento o a partir... Lo que vamos a encontrar es obediencia, obediencia. Momentos puntuales, como decíamos, en su vida, como todos. Vemos tiempo antes que Dios le dice, vete de tu tierra, vete de tu parentela, a la tierra que yo te diré. Vete, sal de aquí, vete a donde yo te diré. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Nos dice la Escritura, y Abraham se fue. No sabemos qué pasó antes de esto, no sabemos cuáles fueron los comienzos de su vida, siendo niño, siendo jovencito. Sabemos que él creció en una tierra con fuertes raíces paganas, muy incrédula, con mucho pecado delante de Dios. Él nació en una tierra pagana y es desde ahí que él obtiene el beneplácito de Dios por cómo vivía. No fue por una sola acción de obediencia al ser llamado. No esperen que uno pueda ser considerado bien delante de Dios cuando obedecemos a cierta acción. No, es el transcurso de una vida. El que no vive en integridad, el hombre creyente, hombre y mujer, que no vive en integridad, va a ser incapaz de escuchar la voz de Dios expresando su voluntad para él, ni siquiera aunque la viese aquí escrita directamente. Tal o cual haz esto, ni aunque lo lea aquí. Si no vive en integridad, será incapaz de verlo. Hemos de suponer que Abraham permanecía firme ante toda la idolatría que observaba.
y que seguramente le envolvería toda su vida hasta esa gran promesa, hasta ese llamado de Dios. Es por eso que yo decía que usualmente el creyente, y sobre todo los más jóvenes, con frecuencia esperan algo de Dios, algo especial de Dios, para tomar decisiones claras en su vida. Como si pensaran que Dios tiene algo más importante para ellos, que Dios en algún momento determinado de la vida les va a decir algo, y están ahí esperando que Dios les hable. En la vida piensan algunos, en esa vida corriente que tienen, que viven en cosas sencillas. Pero aún en esa vida corriente piensan que son excepcionales, que Dios en algún momento se les va a mostrar y les va a decir algo claro para sus vidas, y siguen esperando. Y mientras que esperan ese llamado especial de Dios sin tener un compromiso serio en su vida cristiana, simplemente esperan algo especial. Déjame que te diga que lo que cada uno podemos llamar una vida corriente, en realidad es la providencia de Dios en nuestras vidas, dándonos lo que tenemos, dándonos lo que somos. Es la providencia de Dios. Y es ahí donde Él nos ha puesto a cada uno para que seamos desarrollados por ese camino que Dios nos ha puesto delante. Es ahí donde Dios quiere que no te falte nada, donde Dios quiere proveerte de todo. Es ahí donde tú has de serle fiel en las cosas que Dios pone en tu vida, en medio de esos compañeros de trabajo, esos que quizás te están continuamente hablando de forma obscena, de forma indecente, en el que tú estás todos los días, muchas horas, y que te involucran o quizás te aíslan, o ante tu familia incrédula, porque tú no vas con ellos por donde ellos quieren ir, o quizás un domingo como este, un día de calor en que tus amigos, tu familia van a la playa y tú estás aquí con este calor, pero prefieres estar aquí porque para ti es más importante y es necesario ir a la adoración. Esto forma parte de tu vida sencilla y tu vida tranquila, y quizás lo tengas en poco incluso. Dios nos llama a ser fiel en lo poco para alcanzar lo mucho, aunque tú consideres que es poco. En cómo valoras ese poco que tienes, aunque sean situaciones difíciles por las que tienes que pasar, circunstancias en las que el Señor te hace vivir. Esperas que quizás Dios en su providencia te provea de ese tiempo de paz y sigues esperando. Tienes una situación complicada en tu vida personal, en tu interior, en tus luchas, en tu familia o en tu trabajo. Tienes una vida complicada y estás esperando que Dios te provea de un tiempo de paz. Y pueden pasar años así. Sigues esperando y ese tiempo de paz no viene. Pero hermanos, mientras, por muchos años que pasen, has de velar por el contentamiento en donde tú estás, donde el Señor te ha puesto y con lo que tú tienes. Has de velar por el contentamiento sin desesperar. Eso de ya no aguanto más. ¿Cuántas veces hemos oído eso? Eso de ya no aguanto más, eso no va con el creyente. Porque Dios es el que da las fuerzas. Porque si tenemos la conciencia de que Dios es el que nos ha dado lo que tenemos, por sus propósitos, por su providencia para con nosotros, el ya no aguanto más no va con nosotros. Es Dios el que da las fuerzas. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios provee todo para los suyos y eso nos da confianza. El creyente ante esa expectativa es fortalecido en su fe. ¿Cómo cambia la visión de las cosas? ¿Y cómo cambia la forma de enfrentarnos a esas cosas cuando uno confía en que es Dios el que controla la situación? Es que es Dios el que te ha puesto de esa manera, que te ha dado lo que tienes. Ante las tentaciones, o cuando estamos ante la prueba, o ante ciertas situaciones que hay que afrontar, y tienes temor, porque no sabes cómo van a ser esas situaciones, cómo van a venir realmente, cómo de fuerte va a ser eso.
¿Y cómo las afrontaremos? Y luchas con eso. ¿Seremos capaces de soportarlo? Pero, hermanos, ¿descansamos en su promesa? Recuerden la promesa que acabamos de citar aquí también. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Descansamos en esa promesa? No que si somos o no somos capaces de soportar ciertas pruebas que tienen que ver con esa debilidad especial de mi naturaleza, sino que esa promesa de que Él va a ser con nosotros, de que nos va a dar la corona de la vida ante nuestra fidelidad hasta la muerte. Esa promesa tiene que ver tiene el respaldo de la fidelidad de Dios ante tu fidelidad. Hemos de cuidar porque esas cosas particulares de cada uno de nosotros, de nuestro interior, esas luchas de las que hablo, hemos de cuidar que no causen temor, un temor que derive en pecado, en una falta de fe, en una falta de confianza, por no confiar en el Dios soberano, en el Dios que muestra su providencia para con nosotros, porque es soberano. Velad y orad para que no entréis en tentación, nos decía también. Todo esto forma un abanico de cosas por las que Dios quiere conducirnos y cuya base es que nada nos faltará, nada nos faltará. Todo con un propósito de Dios y para que en ese propósito sea desarrollada nuestra fidelidad. Hermanos, pues es así, y pasando de este nada me faltará a lo siguiente, es así que debemos de mirar el contenido del Salmo. Hemos marcado pautas en lo que a la visión del Salmo se refiere para un correcto estudio de sus enseñanzas, resaltando principalmente la necesidad de mirarlo bajo la perspectiva del pastor, no la del salmista, no la de la oveja, sino del que dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Teniendo esto claro, miramos el Salmo 23 y lo miramos como un baúl lleno de riquezas que están preparadas para el creyente. De esta manera miramos el Salmo, que están ahí, riquezas que solo hemos de apropiarnos, que son para nosotros, cosas como el nada me faltará, o en lugares de delicados pastos me hará descansar, o junto a aguas de reposo me pastoreará, o confortará mi alma. Cosas como esas que son riquezas, que están ahí para nosotros, para poseerlas. No es esperar por ellas, sino apropiarnos de ellas. El baúl está abierto. Ese baúl del Salmo 23 nos deja mirar su interior y está abierto. ¿Querrás poseer eso que Dios te ofrece? ¿Eso que Dios te está enseñando de ahí dentro? Quiera Dios llevarnos hasta esa condición de dependencia fiel ante su palabra para alcanzar los bienes de la gracia de nuestro pastor. Que busquemos la justicia siguiendo a Dios. Parte de esos bienes es lo que vamos a mirar ahora a continuación, parte de ellos, lo que nos muestra el Salmo. Vamos entonces a mirar al interior de este baúl, de este cofre lleno de riquezas. Dice el Salmo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y entramos, por decir así, directamente en las enseñanzas del Salmo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Quién no anhela descanso en su vida? ¿Quién no desea una vida tranquila, una vida de paz? Y cuando decimos una vida de paz, es una vida libre de preocupaciones, libre de presiones, libre de aflicciones, libre de enfermedades, libre de problemas y problemas que nos asedian. ¿Quién no desea ese descanso del que nos habla el Salmo? Cuando leemos aquí esta palabra, la primera idea sobre descanso no tiene nada de especial. Es la que se sobreentiende. Es la que se sobreentiende. Echarse, dormir. Incluso analizando la palabra se habla de como una oveja con las 4 patas recogidas, echada, reposando.
Para la exposición de este versículo yo quiero tratar varios puntos donde se encuentra este descanso y después las cosas necesarias para que pueda existir ese descanso. No vamos a analizar o definir el descanso en sí mismo por cuanto se desprende de la exposición que vamos a dar. ¿Dónde se encuentra este descanso y las cosas necesarias para que pueda existir este descanso? Lo que nos lleva también a pensar en las cosas que impiden ese descanso, lo cual es importante también. En primer lugar es el lugar del descanso, perdonen la redundancia, el lugar del descanso. Vimos que Abraham llegó, en lo que acabamos de leer y decir y comentar, llegó a ese tiempo en que alcanzó la tranquilidad, una vida tranquila. Podríamos decir que esto, en un sentido, que ese fue su descanso, del que nos habla el Salmo. Él hizo un pacto de paz con este rey Abimelech. Él se nos dice que plantó un árbol, y esto es algo así como un símbolo de algo que perdura por años. Él vivió allí y moró muchos días. Allí adoró. Perdone, pero la palabra se me quedó un poco, no la veía clara. Adoró y moró allí muchos días. Lo que le llevó hasta esa paz, decimos que fue la obediencia. Vamos a situarnos primero en la escena que se nos presenta en el Salmo. Nos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Otra versión dice, me hará recostar. Nos hacemos una imagen visual. Vemos o nos imaginamos una escena. Vemos a las ovejas descansando en un prado verde. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Una escena en que, como decía, las ovejas están descansando en un prado verde. En el rebaño que está apacentando tranquilamente hay quietud, hay tranquilidad. Algunas ovejas están echadas sobre la hierba, otras quizás están por ahí pastando, pero se percibe la tranquilidad. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es la tranquilidad de la que hemos hablado. Esa situación es de descanso porque se están dando esos factores, el pastoreo y la dependencia en el pastor. Podemos verlo en las ovejas y podemos aplicarlo en el creyente. El pastoreo y la dependencia en el pastor. Las ovejas se sienten protegidas, tienen lo que necesitan. Esa es la imagen que nos transmite. Las ovejas son animales que dependen mucho de aquel que los está cuidando. Esa es una gran evidencia del creyente, lo que mencionamos antes, la dependencia innecesaria. Una dependencia viva y real en su pastor, hasta llegar a esa condición de tranquilidad. Pero pensar en el descanso, imaginándonos la escena como yo acabo de intentar hacer de una forma sencilla, pensar en el descanso mirando a las ovejas echadas, puede dar pie a que entendamos mal hasta dónde nos quiere llevar a nosotros el Señor Jesucristo, nuestro pastor. Por eso quiero recordar algo que mencioné en el primer sermón. El creyente no debe de estar en una actitud simplemente contemplativa, quedando absorto al mirar la obra de Cristo. ¿Recuerdan aquello que mencionaba? Como si estuviéramos sentados de un árbol, allí contemplando ese prado verde, esas aguas, esa paz que se percibe y contemplando al pastor. Oh, qué pastor, cómo es mi pastor, qué bueno, cuánto hay, cómo es, cuánto hace por mí. Debemos de evitar esa imagen contemplativa. Por eso el creyente debe tener una actitud observando al pastor, pero mirándose a sí mismo. El pastoreo de Cristo implica un avance en la vida cristiana. El pastor conduce, que allí por donde nos lleva el Señor no es para que nosotros alabemos su misericordia, su poder, contemplemos. No es solo contemplar, es también que avancemos en la piedad. Todo lo que Él hace, todo lo que Él nos da, donde Él nos pone, todo es para nuestro bien. Pero eso no quiere decir que lo recibamos todo. Como si nosotros tuviéramos una buena cuenta bancaria
Tenemos en el banco ahí una buena cuenta bancaria que nos da todo lo necesario y además nos da grandes intereses sin tenernos que preocupar por ella. No podemos pensar esto de esta manera. Más bien, para que cada vez nos vayamos asemejando más a nuestro pastor Jesucristo, porque en realidad ese es nuestro gran bien, no bienes que recibimos aparte de Él, o porque no contemplar y asemejarnos a nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí nos quiere llevar Él. Y todo lo que hace por y para nosotros es con ese fin. Para entender qué es el descanso, hemos de entender en qué lugar se encuentra. El salmista dice, el descanso está en ciertos lugares. No es una situación, no es un acontecimiento, no es un sentirse. No, el descanso está en ciertos lugares y no en cualquier sitio. No donde uno piense, sino en esos lugares. Un pastor no lleva a sus ovejas para que se echen por cualquier lado, entre zarzas, entre piedras, sino allí donde van a encontrar alimento, allí donde va a haber agua, donde se puedan recostar y donde él también pueda vigilar al rebaño. Hay un error al pensar que el descanso es un estado, y esto es importante. Hay un error al pensar que el descanso es un estado en el que no se hace nada. Y eso es lo que la mayoría anhelamos. El descanso es tranquilidad, es ponernos ahí en una tumbona, contemplar, observar, meditar, pero estamos ahí y pensamos que el descanso es no hacer nada. Y eso lo pensamos también del descanso espiritual. Podemos llegar a pensar que estamos tranquilos en el sentido espiritual cuando estamos satisfechos, cuando estamos tranquilos, no haciendo nada. El descanso es el resultado de algo. Cuando uno está cansado de una actividad que ha estado realizando, de cualquier cosa que sea, para sentir el cambio en su cuerpo, porque hay cansancio. Ayer subimos a un volcán, como cité antes. Para recuperarnos de eso había que sentarse, había que reposar, había que descansar, había que permitir que el cuerpo se recupere de lo que habíamos hecho. Hay que cesar de lo que uno ha hecho para que el cuerpo se recupere, para que recobre la frescura, esa frescura que el cuerpo necesita. Hay que cesar de la actividad que se ha estado haciendo, sentarse o acostarse hasta que el cuerpo sea restablecido. Este sentarse o acostarse en sí mismo es otra actividad, pero con el fin de descansar de algo, porque el descanso en el sentido espiritual no es dejar de hacer, no es dejar de hacer para recuperarse, no. El descanso que vemos aquí es en el sentido de dependencia por andar junto a Cristo. Es una tranquilidad por tener un pastor como el Señor Jesucristo. Y es una necesidad de estar cada vez más cerca de Él. Pero fundamentalmente el reposo que da Cristo es en trabajo. El reposo que da Cristo es en trabajo. Miren esto en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. Un texto con claro sentido evangelista, hablando de la salvación. Pero miren el contenido, ¿qué es lo que nos transmite este texto? Mateo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Fíjense cómo lo expresa aquí el Señor Jesucristo en estas palabras. Yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Se fijan? El descanso en Cristo es trabajando. Ahí es donde está el descanso en Cristo. Llevad mi yugo, aprended de mí, hallaréis descanso. Esto no es un reposo del trabajo, esto no es un dejar de hacer, sino poner en acción todas nuestras facultades, nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra conciencia. Porque cada una de estas cosas de nuestro interior, de nuestro carácter, ha encontrado a Cristo.
el lugar idóneo para su satisfacción y desarrollo. Y eso es lo que hemos encontrado en Cristo. Y ahí ponemos en acción nuestra voluntad, nuestro corazón, nuestra conciencia. La enseñanza principal de las palabras de Cristo es que la salvación es solo por Él. A través de este texto, la salvación es solo por Cristo, por medio de la fe en Él. Pero entendemos también que a través de Cristo se obtiene ese descanso en la salvación, que es la paz en la mente y en el corazón. ¿Ven? No es un estar quieto y pensar en lo que hemos recibido o en cómo estamos en lo espiritual. No. Paz en la mente y en el corazón es un trabajo, un esfuerzo de nuestra alma, un descanso basado en poner, que es una acción, en poner la confianza en el Señor Jesucristo, en llevar su yugo. Y cuando hacemos así, nos dice, y hallaréis descanso. O miren Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, dicen, primero nos dice, no estéis afanosos, sino habla de las peticiones delante de Dios de esa manera. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios que llega al corazón, que guarda los pensamientos, que ahí donde está la base de la preocupación. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, llenará la paz de Dios. Una paz que llega cuando te entregas, cuando te esfuerzas en un trabajo por buscar a Cristo, por la confianza en Cristo. Cuando te entregas a una vida de esta manera, a orar en gratitud, como nos dice aquí, sean conocidas. No estéis afanosos por nada, sino sean conocidas. Ven, parte de la acción, mirar a Cristo. Sean conocidas vuestras peticiones, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Una vida, de esta manera, una vida mirando a Dios. Veamos entonces las cosas necesarias para alcanzar el descanso que se desprende de lo que leemos en el Salmo. Y puesto que hemos dicho que es un descanso en trabajo, ¿en qué hemos de esforzarnos para alcanzar esto? ¿Cuál ha de ser nuestro trabajo para alcanzar este descanso en nuestra alma? O quizás también más bien decir, para poder distinguirlo. Jesús habla de hallaréis descanso. Ven, encontrar el descanso. No es simplemente esperarlo, hallaréis descanso. Pero nuestro pecado nos impide vivir en conformidad al llamado de Cristo. Y eso trae a nuestro corazón ansiedad. Eso trae frustración por causa de nuestro pecado, por no alcanzar ese descanso, ansiedad, frustración, desánimo. Cuando nos llegan cosas que no podemos afrontar de la manera correcta, por no tener esa confianza basada en nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas en las que hemos de esforzarnos son las que hacen que una oveja pueda estar echada, según esa imagen que se desprende del Salmo 23. Pero si no se dan, no podrá descansar, no podrá. Irá de aquí para allá sin recostarse, sin ese descanso del que habla el salmista y que nos ofrece el Señor Jesucristo. Habrá cosas que impidan que tenga quietud. Y en esas cosas vamos a ver el sentido, mirando el Salmo 23 y que se desprende de ahí, vamos a ver el sentido que tienen para nosotros en lo espiritual, para nuestra alma. Así que la primera de ellos vamos a ver la confianza en el pastor. Yo me serví cuando preparé estos sermones de un librito pequeño que antes me lo mencionaba, alguna hermana también lo recordaba, le llamaba la atención, y me serví de un librito de un hombre que se podría asemejar a David. En su juventud había sido pastor de ovejas, un librito pequeño, sencillo, un librito bueno. Este hombre, pastor en la actualidad, no digo en la actualidad porque no lo sé y esto recuerdo de tenerlo hace años, pero había sido pastor en su juventud y después fue pastor en una iglesia.
y escribió un librito en cuanto a estas cosas. Una de las cosas, y en la que me he basado según ese libro, es la confianza en el pastor. La oveja es un animal que se asusta con facilidad. Cualquier circunstancia que note como algo extraño hará que se ponga en alerta. Se levantará, cuando note algo extraño, se levantará esperando un movimiento o algo extraño para salir corriendo. Una oveja que tenga temor nunca se va a echar. Es difícil que un animal alcance tal grado de confianza en su pastor hasta el punto de despreocuparse de los riesgos. Es difícil. Su instinto hace que ponga atención en el peligro. Eso es lo que lo lleva, es un animal. Funciona por instinto y lo hace estar en alerta. Pero el creyente no es llamado a actuar por instinto, sino por la confianza, como decía, en su pastor Jesucristo. Aunque también posee ciertas cosas que le advierten de los peligros que le acechan, aún esas cosas que posee para advertirnos son puestas en nosotros por el Señor como nuestra conciencia. Cuanto mayor es la dependencia, piensen en esto, porque aunque tengamos elementos que nos previenen como la conciencia, tengan en cuenta que cuanto mayor es nuestra dependencia en Cristo, tanto más efectiva es la conciencia, tanto más nos advierte y tanto más nos acusa de nuestro pecado, cuanto mayor es nuestra dependencia en Cristo. Por lo que sin confianza el creyente nunca hallará descanso. El temor, hermanos, es el resultado de la falta de confianza en Dios. Como Abraham, el ejemplo que citamos al principio, cuando su hijo le preguntó por el cordero para el sacrificio, recuerda, hemos preparado esto, hemos preparado aquello, pero ¿dónde está el cordero? ¿Cómo se expresó la confianza de Abraham? Dios proveerá, tranquilo. Esa fue la confianza de Abraham, no había temor. Esto no quiere decir que el creyente se despreocupe totalmente de cualquier cosa que puede dañar su integridad física o su integridad espiritual, que viva despreocupado, no es eso. Recuerden también que Cristo ante futuras persecuciones le dijo a los discípulos, sed prudentes como serpientes. Y hemos de vivir con eso, con la prudencia, con la conciencia de los males que nos acechan, tanto de nuestro interior como de fuera. Sed prudentes como serpientes. La confianza en Dios es lo que le hará permanecer firme, porque sabe que Dios le dará la salida, que Dios no va a permitir que sea llevado más allá de aquello que él pueda soportar. Ni nosotros mismos acerca de nosotros podemos conocer nuestros propios límites mejor de lo que lo conoce Dios. Dios no nos llevará más allá de lo que podamos soportar. Somos llamados a crecer, somos llamados a avanzar, a prosperar continuamente, no a estar estancados simplemente observando, no, a avanzar continuamente con confianza, siempre en dependencia y en alerta ante los males que nos acechan, como decía, de nuestro interior o de fuera, con la confianza puesta en esa promesa del cuidado del Señor Jesucristo para nosotros. Como ovejas de Cristo, esto es lo primero que nosotros debemos de cultivar, la confianza en Cristo. Eso es lo primero. Lo segundo es la comunión fraternal. Los pastores de ovejas, yo, como ustedes comprenderán, yo no soy entendido en ovejas. Yo viví en un barrio, en un cuarto piso, en medio de Santa Cruz. No entiendo mucho de animales y por lo tanto me baso, me argumento en la información, como muchos que nos ponemos aquí en el púlpito, de esos libros, de ese material, de esa información que buscamos para poder hablarles a ustedes con honestidad. Pero intento hablar con la claridad que transmiten estas personas, ¿no? Como ese hombre que les citaba antes. Decía que los pastores de ovejas suelen decir que a veces surgen ovejas que quieren llamar la atención del pastor. Y surgen algunos de estos animales que se conducen de una manera especial, que van molestando a las demás ovejas, impidiendo que éstas puedan descansar tranquilamente. Y así se ve el rebaño alterado
nervioso, cuando podría estar echado, porque está en el lugar propicio y en la situación propicia para estar echado en ese descanso. Pero sin embargo, estos individuos no le dejan estar como tienen que estar. Hermanos, por encima del concepto del individuo, podemos decir que Cristo ha formado una iglesia para que le adore, un rebaño. Dios no trajo ovejas detrás de sí, trajo ovejas a su rebaño. Y ese es el primer concepto que tenemos que tener, que Cristo ha formado una iglesia para que le adore. Cada oveja es traída a un rebaño, y el centro de esa iglesia no son determinados individuos, ciertos creyentes, sino Cristo mismo. Cristo es el centro de esa iglesia. Con frecuencia se encuentran creyentes cuyo corazón está lleno de protagonismo, y lo que hacen es por propio interés o por propio beneficio, con la intención de destacar entre los demás, o de ir a su ritmo, o de llamar la atención de los demás, de las demás ovejas. O el orgullo, que sobresale sobre nuestro carácter, y nos vemos especiales sobre los demás, y nos queremos conducir de una cierta manera por nuestro orgullo, dentro del grupo, dentro de la iglesia. Estos no tienen claro el sentido de la unidad de la iglesia como un cuerpo que depende de Cristo y que son miembros unos de otros, miembros que se necesitan unos a los otros. No van a traer a la iglesia bien, y no vendrá bien por medio de ellos, porque están centrados en sí mismos, no piensan en los demás, no piensan en el bien y en la edificación de la iglesia, están centrados en sí mismos. Más bien pueden traer enfrentamiento, pueden traer aflicción, van a recortar el beneficio de Dios para que la iglesia crezca en santidad. Los hermanos no serán edificados por medio de ellos, y a veces son un estorbo para la edificación de los demás. El testimonio de ese impedirá el avance de la iglesia o el avance del hermano que está al lado. Piensen en cuánto se beneficia la iglesia de esos hermanos que no miran por lo suyo propio, sino que miran por la iglesia. Su vida, su pensamiento, su testimonio, todo lo que hacen es mirando a la iglesia. Prefieren despojarse de su propia honra, de su propia dignidad, para que otros puedan ser edificados. Despojarse de sus bienes, de su tiempo, incluso de su dinero, y ponen todas sus capacidades en todo lo que hacen para el bien de la iglesia, a veces en pequeños detalles, pero que están allí buscando el bien de la iglesia, para que otros puedan ser edificados. ¿Qué tipo de miembros somos? ¿Qué tipo de miembros somos cada uno de nosotros? ¿Con qué frecuencia la relación entre los hermanos impide el crecimiento de la iglesia? Cosas que surgen, que afectan a la relación y que impiden el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo hemos de tratar eso? Decía este autor que he citado, que fue, como decía, pastor de ovejas en su juventud, que cuando él veía este tipo de ovejas, este tipo de individuos del rebaño, por un silbido característico, se ve que tenía él su silbido, cuando le silbaba de esta manera, las ponía en orden, las frenaba en esa actitud que tenían. Hermanos, a veces nosotros hemos de escuchar ese silbido llamándonos la atención, un silbido característico proveniente de Cristo, por medio de los pastores, para nuestra corrección, un silbido que nos lleva al orden, que nos corrige. Podría ser que otros no perciban nuestra actitud, podría ser que andemos de una cierta manera, poco oculta, solapada entre los demás, que otros no vean nuestra actitud, la que hace daño a la iglesia, pero Cristo sí la ve, Cristo la observa y sabe
el daño que nuestra actitud produce a los demás, al crecimiento. Él conoce nuestras intenciones, Él conoce nuestro corazón, conoce nuestras motivaciones, lo que realmente hay en nuestro interior, conoce lo que nos mueve y conoce el bien o el daño que hacemos a la iglesia. Y hermanos, el mal de nuestro interior ha de ser corregidos por el bien de la iglesia, para la edificación de la iglesia. En tercer lugar, la lucha continua contra las pasiones. La lucha continua contra las pasiones. Dice este autor que otro impedimento para que las ovejas se echen son los insectos, las moscas, los gusanos que atormentan al animal. Explicaba este hombre, atormentan al animal, y dice que en ocasiones pueden llegar a ocasionarle la muerte. Parece que cuando estos bichos se meten en el cuerpo del animal, el sufrimiento es tal que la oveja es incapaz de recostarse tranquila. Y dice que corretea inquieta de un lado a otro. Esos bichos le molestan, le pican, le hacen daño, le crean úlceras. Dice que cada varios días hay que rociar a las ovejas con una sustancia especial para impedir que estos bichos se multipliquen. Me venía a la mente lo que suele pasar con los niños en épocas en los colegios, cuando mandan el mensajito del colegio: cuidado que en el colegio hay piojos, miren a los niños, miren, y ahí están las mamás revisando la cabeza de los niños, y cómo están ellos, y que no paran, no los dejan ni dormir, y es lógico, insectos que están ahí creándoles úlceras en su piel, en algunos casos, picándoles. En el mismo sentido hay un gusano que se come la planta hasta devorarla. ¿No lo han visto? Este gusano que está en la plantita y va comiendo y devora la planta, un solo gusano. Bueno, estos insectos son los pecados que acosan nuestro interior, bichos que hay en nuestra alma, en nuestro interior, en nuestra conducta, nuestras propias pasiones, que han de ser sujetadas para que no sean ellas las que nos dominen, las que no nos dejen llegar al descanso. Y cada creyente tiene sus propios insectos, sus propios bichos, gusanos que corroen nuestro interior en una auténtica batalla espiritual, cada uno. Estaba pensando que yo creo que incluso algunos, siendo sinceros, diría que le molesta más esa mosca pesada que a veces se pone delante nuestro, que se nos posa y una simple mosca nos molesta, que nos molesta eso más que un pecado sin confesar. Si somos sinceros, creo que podríamos llegar a decir hasta eso. ¿Cómo hemos de dedicarnos al cuidado de nuestra alma, poniendo especial interés en eso que surge de nuestro interior y que nos impedirá el descanso? Ese descanso en Cristo que es necesario, que nos afecta a nosotros y que afecta a la iglesia. Mientras tengamos esos males que nos acosan, esos males que nos corroen desde el interior, no habrá paz. No habrá paz. No habrá paz, esa paz interior, ni la paz en la iglesia. No habrá paz en el alma. En cuarto lugar, la necesidad del alimento. Una oveja nunca se va a echar, a menos que su hambre esté saciada, a menos que haya comido lo que necesita, que ya no tenga hambre, y continuará comiendo hasta que ya no lo necesite. Y entonces, cuando esté satisfecha, descansará. Y quizás descanse plácidamente. Dice el Salmo: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Ven la relación del descanso con el alimento? En lugares de delicados pastos me hará descansar. El alimento es necesario para poder hallar el descanso. ¿Se han acostado con hambre alguna vez? El estómago haciendo esos ruidos que no nos deja descansar. Ruidos porque no se ha alimentado y es muy difícil alcanzar el sueño. Nuestro pastor nos lleva a ese lugar para alcanzar descanso, el de los delicados pastos.
Pero no es un lugar árido, no es un lugar duro, sino verdes prados donde hay alimento. Cristo nos conduce hasta ahí porque en ese lugar vamos a hallar el descanso, en los lugares de delicados pastos. Él conoce las necesidades de los suyos, de su pueblo, de su iglesia, y Él provee para cubrirlas. Aquí llegamos a un punto especial de la exposición del Salmo y nos hacemos dos preguntas. Primera, ¿cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuál es el alimento que las sacia? Y en segundo lugar, ¿dónde está ese lugar tranquilo? Nuestro cuerpo necesita alimento. Para mantener una buena salud, este alimento debe ser administrado también de forma correcta. Una dieta saludable, sana, equilibrada, como se suele decir tanto hoy. Una dieta que nos aporte todos los nutrientes. Cualquier cosa no vale. Cualquier cosa no vale para tener esa buena alimentación que necesitamos. Y en ese mismo sentido, nuestra alma también debe ser alimentada para obtener el descanso en Cristo. Los verdes y los delicados pastos no son situaciones, ni son circunstancias, como algunos podrían pensar, como hemos dicho, esa situación tranquila en la que nos podemos ver, ¿no? Como que estando de una cierta manera o en una cierta actitud ante ellas, entonces obtenemos de Dios el descanso. O una iglesia que todo es tranquilidad, que todo va bien. Los verdes prados son la palabra de Dios. Y el alimento es el que Dios ha dispuesto en ella para nuestro crecimiento espiritual. Sin ese alimento jamás vamos a hallar el descanso de nuestra alma. Mientras nuestras almas no sean cuidadas y alimentadas por el Señor Jesucristo, ¿podrá haber mejor alimento que la palabra de Dios? Hermanos, ¿buscamos continuamente ese alimento para nuestra alma? ¿Es nuestra ansia saciarnos de la palabra de Dios? Si en verdad estamos siendo alimentados por la palabra de Dios, el crecimiento y el descanso serán una realidad para nosotros. Si nuestra alma no está siendo alimentada por los principios bíblicos que gobernarán nuestra vida, no habrá descanso. Por mucho que lo anhelemos, por mucho que lo procuremos, por mucho que pensemos que estamos en situación de descanso, si no estamos siendo alimentados de la palabra de Dios, ese descanso no es real. Habrá amargura más bien, habrá recelos en la ignorancia, no en la paz. No existirá esa paz que anhela el alma. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Se fijan? Esta paz solo se encuentra en la palabra de Dios, una completa paz. Dice ahí en Isaías, una completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay muchos buenos libros, aparte de escuchar, de leer la Biblia, hay muchos buenos libros que también nos van a ayudar a comprender las verdades bíblicas para que podamos avanzar en esto. Pero la lectura de la palabra de Dios, la predicación, es el medio, uno de los medios establecidos para que la iglesia sea instruida en la enseñanza para su vida personal, para la vida de la iglesia. Ese es el medio que Dios ha establecido para que la iglesia sea expuesta ante estas verdades con el fin del avance del reino de Dios entre nosotros. Es en los medios de gracia que Dios ha establecido el lugar donde nosotros, nuestras almas, encuentran el alimento. Ante los medios de gracia que Dios nos ha dado, la palabra de Dios, la predicación. Los pastores y maestros, como decíamos antes también, los pastores y maestros que han sido llenos del Espíritu Santo para ministrar la palabra de Dios a la iglesia, para que la iglesia obtenga el descanso que tiene que obtener por medio de la palabra, para la edificación de la iglesia. Vamos a ir concluyendo. Todos anhelamos descanso de nuestras actividades diarias, todos.
Nuestro cuerpo, como decía antes, y nuestra mente se agota del trabajo que realizamos. Nuestro deseo es poder obtener la tranquilidad después de un día agotador de trabajo. A todos nos pasa. Termina un día agotador de trabajo y lo que anhelamos es la tranquilidad. O llegar a las vacaciones, como algunos ahora estamos disfrutando también. Llegar a las vacaciones, poder descansar de un año completo de trabajo, de un tiempo largo, dedicándonos a nuestras tareas, poder descansar. A las amas de casa, a las mamás, les parece que su trabajo nunca termina. Su dedicación a la familia, su dedicación a la casa, a su esposo, es intenso. Una dedicación intensa, es agotadora. Y con frecuencia cuesta encontrar un momento de respiro. Los estudiantes que dedican tanto tiempo, tanto esfuerzo al estudio, muchas horas empleando su mente, y es agotador. Sus mentes precisan de esos momentos en que puedan parar para distraerse. En la iglesia esperamos que terminen esos problemas que a veces vienen entre nosotros. Esperamos que terminen y que llegue un tiempo de tranquilidad. En nuestra iglesia los hemos pasado y anhelamos la tranquilidad. Nuestra mentalidad en cuanto al descanso es cesar de las actividades. Y realmente es la forma, junto con un control de nuestro trabajo, de poder regular una estabilidad física y emocional para no llegar a ese punto límite que decíamos antes, el ya no aguanto más. ¿Cuántas personas se han suicidado porque no aguantan más? Porque han llegado a ese punto límite, porque creen que no hay una salida a la situación en la que están, a sus pensamientos. ¿Cuántos? Con frecuencia todas esas tareas en las que estamos inmersos cada día llegan a controlar nuestro tiempo y a afectar a nuestro ánimo. Nuestra entrega a ellas, a nuestras tareas, hace que seamos incapaces de encontrar tiempo para entregarnos al otro trabajo, al otro esfuerzo del que estamos hablando, el de dedicarnos al descanso de nuestra alma. Nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestras tareas nos absorben de tal modo que dominan y controlan nuestra vida y así no alcanzamos el descanso. Se priorizan sobre nuestro carácter y nuestra conducta, se prioriza sobre nuestra alma todas esas tareas cotidianas. Eso que se nos abre, el descanso de nuestra alma que se nos abre por medio de la palabra de Dios, que se nos pone delante por medio de la dedicación y empeño en el estudio. Y esto no puede ser un trabajo añadido a las actividades cotidianas, porque entonces supondrá también un esfuerzo añadido, difícil de llevar. Tiene que ser algo natural de nuestra alma, algo que nuestra alma desea, anhela. Pero aunque eso supone un esfuerzo por nuestra parte, viene a ser una necesidad para poder ser alimentados de los recursos y de las energías que nuestra alma necesita. Hemos de alimentarnos de la palabra de Dios. Esta dedicación a la palabra de Dios marcará las pautas de todo lo demás. Nuestros trabajos cotidianos, ven cómo es al revés, nuestros trabajos cotidianos se verán influenciados por ese cuidado de nuestra alma. Es el descanso que obtenemos por medio de la palabra de Dios el que afectará a cómo afrontamos nuestras tareas cotidianas. Lo que tenemos que hacer cada día, cada vez será más visto como un bien para nosotros y no como una carga que hemos de soportar, porque no queda más remedio. Nuestro trabajo, nuestra casa, nuestro estudio, nuestros problemas, nuestras situaciones. No, es al contrario, el descanso de nuestra alma controla todas esas cosas cotidianas. El trabajo, por pesado, por insoportable que sea, nos dará alegría, porque la palabra nos mostrará y nos enseñará a verlo como una bendición de Dios. Esas tareas cotidianas, ese trabajo cotidiano, una bendición de Dios que Dios nos pone, no para controlarnos, pero para ser beneficiados incluso espiritualmente de ello. La esposa y la madre hallará satisfacción en sus labores, porque entenderá y verá cuánto bien trae a los suyos.
¿Cuánto bien recibe de parte de Dios haciendo esas cosas? Y aún a sí misma. Y las horas interminables de estudio no serán para los jóvenes tan difíciles de llevar, porque lo verá como parte de lo que Dios le da, de su compromiso delante de Cristo. Y la iglesia también entenderá que es probada en el fuego y ahí es perfeccionada en esas situaciones por las que tiene que pasar. Aprenderemos el contentamiento en nuestras tareas particulares. Comprenderemos que las dificultades son enviadas por Dios para fortalecer la fe. Las aceptaremos con espíritu de mansedumbre, con gratitud, en nuestra dedicación y nuestra entrega a los medios de gracia. Es que seremos fortalecidos cuando buscamos en la palabra de Dios aquello que nos enseñará a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y nuestra dedicación, nuestro esfuerzo en encontrar el descanso en la palabra de Dios afectará nuestra vida diaria y nuestra conducta. Cuando la oración es algo cotidiano, cuando en la adoración, en la iglesia, Cristo es el centro, cuando esperamos ser edificados, y ese es nuestro propósito, y venimos aquí de esa manera, para ser edificados, para dar y recibir de Cristo, cuando guardamos el día del Señor, es así que el descanso pasará a formar parte de nuestras vidas, para que todo lo que hacemos esté marcado por este sentir, y que no sea más bien al contrario, que nuestras tareas cotidianas nos impidan que nos dediquemos a buscar al Señor. Así nuestra alma no encontrará este verdadero descanso, el que está en nuestras actividades y en cómo las hacemos. Lo que dijo aquel rey Abraham: Dios está en todo lo que haces. Que puedan otros decir eso de nosotros, cuando nos observan, cuando estamos cerca de ellos, los que nos ven aquí en la iglesia, y también los que comparten lo cotidiano de nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros estudios. Incluso los niños con estas cosas escuchan y aprenden cómo se comportan con los demás niños. Tu esfuerzo no ha de ir porque los demás perciban esto. Ese será el resultado de que busquemos a Dios y de que busquemos su descanso cada día. Serás feliz, seremos felices, y no te quejarás por lo cotidiano y por lo pesado de tu día a día. Todo lo contrario. Hermanos, Dios nos ha provisto de estos elementos para nuestra fe, de estas cosas que Él dispone. Dios nos ha provisto también para nuestra fe de poder participar del pan y del vino, que son esa muestra, ese símbolo de lo que Dios ha hecho para que nosotros alcancemos ese descanso. En el sacrificio de Cristo se encuentra el fundamento de la confianza con la que nosotros nos acercamos a Él y nos acercamos a la mesa del Señor. Y no venimos de cualquier manera. Venimos al pan y al vino recordando la muerte de Cristo en nuestro favor, para ser su pueblo. Y nos dice: todas las veces que lo hagáis, en memoria de mí. Y ponemos, como decía antes, empeñamos nuestra mente, trabajamos nuestra mente para recordar. Al examinarnos, lo hacemos mirando a nuestro pastor, no nuestros méritos. Miramos a la cruz y por eso nos acercamos con confianza, descansando en Cristo. Nos acercamos de esta manera a participar de esto, descansando en Cristo. En la mesa del Señor encontramos consuelo, esperanza en sus promesas, seguridad en nuestra comunión con Cristo. Ahí nuestra fe es fortalecida. ¿No venimos descansando en Él? ¿Hacerlo de esta manera hasta que Él venga? Como la oveja que descansa en su pastor porque depende de Él. Pues así es ahora aquí, en la mesa del Señor. Tomamos el pan, tomamos el vino descansando en Cristo. Y no puede ser solo tomar pan y vino, como participar de una forma natural, sin más. No, sino tomando de esta manera, con una actitud,
con la disposición de ser ministrados en la memoria de Cristo, recordando su muerte, su sacrificio, para ser nuestro pastor. Amigo, ¿podrás tú llegar a participar también de esto? Que escuchas estas cosas, ¿tú podrás llegar a participar también de esto? No solamente entre nosotros, sino participar del pan y el vino. Hay otras ovejas, recuerdan que lo hemos citado, hay otras ovejas que Cristo debe traer a su redil. ¿Serás tú una de esas ovejas? Quiera el Señor tocar los corazones para formar ese pueblo firme, ese pueblo fiel que le adora, que es fortalecido en su palabra y que descansa en Él. Que el Señor bendiga su palabra.